Muy buenos días, les saludamos a todos ustedes con este Salmo número 25 que dice así: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Bueno, con este Salmo les saludamos y les voy a invitar a que hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, que estás en los cielos. En esta mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, dándote, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder alabar y bendecir tu nombre. Te rogamos, Señor, que nos permitas el poder considerar tu palabra, que la palabra, Señor, que cada día podemos escudriñar, pueda llegar a nuestro corazón. Te damos gracias, te lo estamos rogando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios. Voy a invitarles a leer la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos en su capítulo número 12, en sus versos 1 y 2. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues con estos dos versículos iniciamos lo que es la escuela dominical, que se titula Manejo y Salud Emocional. Verdad bíblica. La Biblia nos enseña que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestras emociones deben de ser renovadas por Él para que vivamos conforme a su voluntad agradable y perfecta. Verdad bíblica aplicada. Los hijos de Dios necesitamos vivir en obediencia y bajo sujeción del Espíritu Santo para que nuestras emociones no nos controlen y aprendamos a manejarlas, dando así honor a Dios a través de una vida madura y fructífera. Dios nos creó con un espíritu que tiene la necesidad de alabarlo y de relacionarse con Él. De ahí que entonces podemos decir que Dios nos creó con un cuerpo y con emociones. Su deseo, el deseo de Dios, es que tengamos un crecimiento integral, que incluya no solamente lo espiritual, sino también hay que tomar en cuenta lo físico, ¿verdad? Y lo espiritual y emocional. Nuestro error ha sido pensar que si crecemos en lo espiritual, el crecimiento físico y el emocional se dan en automático, lo cual no es correcto. A cada área hay que darle el cuidado y la atención. Por ejemplo, si quieres ser saludable en lo físico, ¿qué necesitas hacer para poder cuidar este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos vigilar cosas como la alimentación, la hidratación y el descanso, la higiene, ¿verdad? Tenemos que cuidar todas estas cosas para tener un crecimiento físico. Pero la parte emocional también requiere de cuidado y atención para estar saludable. El Señor Jesucristo, nuestro modelo de salud emocional.
En todos los aspectos el Señor Jesucristo es nuestro modelo. De ahí que esta palabra modelo es una persona que merece ser imitada por sus buenas cualidades. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Fuimos hechos a imagen de Dios. El Señor Jesucristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. Decidió hacerse como nosotros, ¿verdad? Hacerse hombre como parte de su plan de salvación. Dice la palabra de Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Señor Jesucristo decidió hacerse hombre, ¿para qué? Para cumplir el plan de salvación en nuestra vida. Qué maravilloso es saber esto, que el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia menciona que el Señor Jesucristo evidenció su naturaleza humana y experimentó emociones, ¿verdad? Él es el modelo perfecto. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Aquí vemos las emociones del Señor Jesucristo. Se regocijó en el Espíritu. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Aquí vemos, pues, ¿verdad?, la emoción de nuestro Señor Jesucristo. Su propósito es que seamos nosotros moldeados, ¿verdad?, que podamos crecer de manera integral. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el deseo de Dios, que crezcamos de manera integral. Para crecer espiritualmente necesitamos sabiduría, ¿verdad? Vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando era niño, a la edad de 12 años, dice la palabra de Dios que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, ¿verdad?, para con Dios y para con los hombres. Él es nuestro modelo de excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Manejar nuestras emociones conforme a la Biblia. Así como el Señor Jesucristo lo vemos como verdadero hombre, Él experimentó emociones. Bendito sea nuestro Dios, pero ¿cómo manejarlas nosotros conforme a la Biblia? En Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, que podamos imitar al Señor Jesucristo. Los cristianos somos impactados por nuestras emociones. Lo que sucede alrededor nos impacta. Esas emociones están relacionadas con un estímulo, ¿verdad? Y las emociones podemos someterlas a Dios y tenerlas bajo ese control de Dios. Podemos hacer esto. Dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, verso 4-5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, tenemos armas que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para poder vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que podemos llevar nuestros pensamientos a Cristo Jesús en obediencia a Cristo. Sujetar lo que sentimos nos va a permitir ser emocionalmente saludables.
crecer en la gracia con Dios y con nuestros semejantes. Nos va a poder permitir poder llevar nuestros pensamientos a nuestro Señor Jesucristo. Esas emociones que a veces que sentimos, ¿verdad? Que a veces no podemos controlar, pero que el Señor está con nosotros y Él nos ayuda a poderlas controlar. Dios nos da dominio propio como resultado de la llenura del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Es importante identificar las emociones y llevarlas a la autoridad de Dios, a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, para que sepamos qué hacer con nuestras emociones, no seamos destruidos. Dice en Proverbios 29:11, el loco da rienda suelta a todo su espíritu, mas el sabio al fin la sosiega. Tenemos que ser sabios, entendidos. La madurez emocional depende de nuestra relación con Dios. Tenemos que crecer. Cuando somos niños crecemos en estatura, pero también es necesario que crezcamos en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. La madurez emocional, pues, entonces depende de nuestra relación con Dios. En la presencia de nuestro Dios, nuestro corazón es transformado y fortalecido. Así el dominio propio puede ser evidente en todos nuestros estados anímicos. La salud emocional implica manejar nuestras emociones. Algunos piensan y mal interpretan la escritura y desconocen la fisiología de los estados de ánimo y han hecho pensar que los hijos de Dios no debemos sentir, incluso, ¿verdad?, que no debemos experimentar ni tristeza, ni dolor, ni enojo, ni debemos estar preocupados. Pero la verdad que esto no es así. Aún conociendo a Dios, a veces tenemos preocupaciones, tenemos tristezas, tenemos dolor, pero todas esas emociones no nos deben de controlar. Nosotros tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé control sobre lo que sentimos, para que no nos destruyan. Hoy podemos ver que mucha gente, por no poder controlar sus emociones, llega a hacer cosas que no son correctas, que no son agradables delante de nuestro Dios. La Biblia nos dice, ¿verdad? Pues algunos dicen, no, es que no podemos sentir aquello, no podemos sentir tristeza. La Biblia, la palabra de Dios, no dice que no vamos a experimentar emociones, sino que la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener el control, pero no debemos permitir, ¿verdad?, que esas emociones, a lo mejor, por ejemplo, el dolor, que ese dolor se quede por mucho tiempo, sino que podamos llevarlo al Señor y que el Señor nos ayude para poder salir de esa situación y podamos controlar lo que estamos experimentando. Que Dios nos ayude, Dios nos da dominio propio, porque cuando eso se queda, ¿verdad?, puede ocasionar que inclusive ofendamos a Dios. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos, por ejemplo, a Elías. Elías llegó un momento en que dijo, ya, ¿verdad?, ya basta de todo esto, ya que yo quiero mejor morirme. Tenía deseos de morir, pero Dios lo ayudó para poder salir de esa situación, para poder controlar lo que él sentía. Y Elías pensó que quedándose dentro de una cueva, ¿verdad?, iba a poder estar bien. No, fue necesario salir de la cueva, salir de ese lugar. Cuando
experimentamos, ¿verdad?, un dolor intenso, pues no se puede quedar por mucho tiempo. Tenemos que salir de ese lugar, de ese estado, con la ayuda de Dios, con la gracia de nuestro Dios. El desconocimiento de la Biblia acerca de cómo manejar nuestras emociones provoca que a veces las neguemos y las ocultemos, ¿verdad? Que digamos, no pasa nada, no ocurre nada, no me está pasando nada, pero la verdad que no podemos hacer eso, porque esto no nos va a ocasionar males en nuestra vida emocional. Cuando se niega el dolor o el enojo o el miedo, trae como resultado que no podamos llevarlo a Dios, ¿verdad?, que no podamos traerlo al Señor. Dice la palabra de Dios: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El saber que Dios está con nosotros, que nos puede ayudar, que nos puede sacar de la situación en la cual nos encontramos, que el Señor nos puede ayudar ante una pérdida, ante un dolor, ¿verdad?, ante un desastre. El saber que Dios nos puede ayudar es confortante. El saber que llevar al Señor todas esas emociones para que Él nos ayude, realmente es una grande bendición. Saber que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, que el Señor nos abraza en los momentos difíciles. Como hijos de Dios, no dejemos, ¿verdad?, que nuestras emociones nos controlen, sino llevámosla al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Permitamos que Dios tome el control. Dios debe tomar el control de nuestra vida en todo lo que hacemos, en todo lo que experimentamos, en todo lo que a veces estamos viviendo. Yo no sé si realmente en esta mañana, qué es lo que tú estás experimentando o sintiendo, pero quiero decirte que Dios es bueno, que Dios se acerca a nosotros, que el Señor no nos deja, que no nos abandona, que el día en que clamamos a Él, como dice el Salmo 34, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Cuando sabemos que Dios está cerca de nosotros para ayudarnos, para extender su mano de misericordia, entonces esto realmente nos levanta, nos ayuda, nos enseña a depender totalmente de nuestro Dios. El Señor Jesucristo lo vemos como el ejemplo maravilloso, perfecto, de cómo Él también como hombre experimentó emociones como tristeza, dolor. Dice la palabra de Dios que ante la tumba de Lázaro Él lloró. Cuando tenemos una pérdida se vale llorar, se vale derramar nuestras lágrimas, pero llevar todo ese dolor a la presencia de Dios y saber que Dios está cerca de nosotros para ayudarnos, para sustentarnos, para decirnos: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y cuando entendemos estas cosas, que Dios está con nosotros, que Él nos da también dominio propio, porque el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, entonces podemos controlar todas esas cosas. A veces a lo mejor nos enojamos, pero dice la palabra de Dios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que ese enojo no se quede ahí para siempre, que podamos llevarlo al Señor Jesucristo, que podamos decirle: Señor, ayúdame, quita esto que estoy sintiendo, y Dios con su amor y con su misericordia lo va a hacer. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo número 28,
en el verso número 20 dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y realmente saber que Dios está con nosotros, que como seres espirituales, emocionales, pues necesitamos de Dios, necesitamos del Señor Jesucristo para que Él tome el control de nuestra vida. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y que seamos transformados en nuestro corazón, en nuestra vida, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta mañana no sé lo que tú estés viviendo, experimentando, pero hoy te quiero decir que hay alguien que se preocupa por ti, que te ama, que te quiere ayudar y que se llama el Señor Jesucristo. Que si tú le permites a Él tomar el control de tu vida, Él te va a sostener, te va a ayudar, te va a consolar cuando tú lo requieras, que el Señor va a hacer todas las cosas. Que la palabra de Dios en esta mañana nos permita el poder tener una salud emocional, no solamente una salud física, espiritual, sino también emocional. Que no te quedes en el enojo, en el dolor, en la tristeza, que no te quedes en la preocupación, sino que puedas salir de ahí con la ayuda de Dios y puedas lograr vencer cualquier situación. Porque como dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Que podamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. En esta mañana te voy a invitar para que tú reflexiones acerca de este tema de salud emocional, porque no solamente es una salud espiritual, sino también en nuestras emociones, que Dios nos permita tener ese control con la llenura del Espíritu Santo y que podamos vencer cualquier situación. Si estamos preocupados, podamos salir de la preocupación. Si estamos tristes, podamos salir de la tristeza. Si tenemos dolor, podamos salir de ahí con la ayuda de Dios y que podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Esta mañana te voy a invitar para que hagamos una oración. Si tú estás pasando por alguna situación semejante, ¿verdad?, de dolor, de pérdida, de tristeza, que hoy en este día Dios tome el control de tu vida, de tus emociones, y que le permitas a Dios darte una vida emocional sana para la gloria de Él. Podamos orar delante de nuestro Dios. Yo te invito a hacer esta oración para pedirle al Señor que Él tome todo el control. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque nos permites considerar tu palabra, Señor, y el saber, Señor Jesucristo, que tú estás con nosotros. Ciertamente, Señor, como seres humanos, experimentamos emociones como es el dolor, la tristeza, la preocupación, inclusive el enojo, Señor. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos des templanza, dominio propio, Señor, para poder controlar todas estas cosas, que no nos quedemos ahí, Señor, metidos en esa cueva, sino que podamos salir adelante con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Hoy te ruego, Señor, por nuestros hermanos de la iglesia, para que tú los bendigas. Te ruego, Señor, por la familia, Padre Celestial, por nuestras familias, Padre, que tú las bendigas, Señor, y les permitas, Señor, salir de la preocupación
o de la tristeza, Señor, por nuestros amigos, por todas aquellas personas, Señor, que te necesitan. Te rogamos que tú les bendigas, que tú les ayudes. Y como dice el libro de los Salmos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Te damos gracias, Señor, y te estamos suplicando que bendigas cada hogar y cada familia, y que tú, Señor, controles cualquier situación, Señor. Gracias, Señor. Te estamos dando en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. En esta mañana te voy a invitar a leer el Salmo número 23, que habla acerca de que Jehová es nuestro pastor. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este día le agradezco a Dios por la oportunidad de poderte saludar. Que Dios te bendiga y la paz de Dios.